Vamos a agradecerle a Dios, vamos a hacerlo cantando, alabando su nombre, entonando el himno número 333, Más allá del sol. Este lindo himno que nos recuerda la bella esperanza que sabemos nosotros que Dios tiene preparado un hermoso lugar para nosotros allá en el cielo, más allá del sol. Cantemos. Cristo a cada raza del linaje humano puede impartirle plena salvación, y una bella casa hecha por sus manos fue a prepararle a la exaltación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Leer sin saber leer. Joe Conjoncilla no sabía leer. Ni siquiera había escuelas en la aldea de Liberia donde vivía. Desde niño se había dedicado a trabajar en la granja familiar cosechando arroz. Ya de adulto, Joe se casó. Tuvo 9 hijos y continuó trabajando en la granja, por lo cual nunca tuvo la necesidad de aprender a leer. Un día, un evangelista adventista llamado Willie Helbig llegó a su aldea. Joe se interesó en aprender sobre la Biblia, así que le pidió al evangelista, junto con otros vecinos de la aldea, que estudiara con ellos. Un mes más tarde, todos los miembros de la aldea se bautizaron. Willie, el primer pastor liberiano ordenado por la iglesia adventista, les dijo a los nuevos miembros de la iglesia que ahora era su responsabilidad difundir el mensaje del evangelio. Joe no sabía qué hacer. Él amaba a Jesús y quería compartir el evangelio,
pero tenía 45 años y no sabía leer. «No puedo abrir la Biblia para enseñar a otros», le dijo a Willy. Pero al evangelista no le preocupó aquello, sino que invitó a Joe y a otros 5 miembros de la iglesia recién bautizados a asistir a una escuela de capacitación bíblica que se llevaría a cabo en Deju. El primer día de clases, Joe se enteró de que ninguno de los compañeros de Willy había ido a la escuela ni sabía leer, pero se sintió tranquilo porque sabía que la obra era de Dios. El evangelista oró y entregó una Biblia nueva a cada uno. Luego abrió su propia Biblia y les mostró cómo encontrar los versículos más importantes. Seguidamente leyó cada versículo en voz alta y comenzó a explicarles el significado de sus palabras. A Joe le parecieron demasiados versículos para memorizar, así que le pidió ayuda a Dios. En verdad, quería hablarles a otros sobre la pronta venida de Jesús, pero no sabía cómo. Todos los días, Joe y los demás hombres se reunían con Willy para aprender de la Biblia, pidiéndole al Espíritu Santo que bendijera sus clases. Un día, mientras Willy les enseñaba los versículos más importantes de la Biblia, Joe se dio cuenta de que podía encontrarlos por sí mismo con gran facilidad. Y mientras el evangelista leía los versículos, él también los leía en su Biblia. Sorprendido, miró a sus compañeros de clase y notó que ellos también encontraban los versículos con facilidad y los leían. Decidieron entonces colocarse en pie y comenzar a leer la Biblia en voz alta delante del muy sorprendido evangelista. Al volver a casa, Joe intentó leer otro libro que no fuera la Biblia, pero no logró entender una sola palabra. Decidió entonces buscar otro libro y tampoco pudo leerlo. Sin embargo, podía leer la Biblia con facilidad. Con el tiempo, Joe se convirtió en el primer anciano de la primera iglesia adventista de su colonia, allá por el año 1937. Aunque Joe nunca fue a la escuela, pudo enseñar y predicar la Biblia con mucha dedicación en su iglesia. Murió en el año 2003 a los 90 años. Es el Espíritu Santo quien da el conocimiento, nos cuenta su hijo, de 66 años, que también se llama Joe Silla y es anciano de la iglesia. Eso fue obra del Espíritu Santo. Quería que el mensaje adventista llegara a nuestra región. Por eso permitió que mi padre pudiera leer la Biblia siendo analfabeto. Parte de las ofrendas del 13º sábado de este trimestre ayudarán a construir una escuela primaria en Buchanan, en el lugar donde se encontraba antes una escuela que fue destruida durante la Guerra Civil de Liberia. Buchanan se encuentra cerca de la aldea de Joe. La aldea de Joe se llama Silla en honor a la familia de Joe, que tiene ese apellido. Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si con nuestro poder o piedad hubiésemos hecho a este hombre andar. El Dios de Abraham, y de Isaac, y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto liberarlo. Y a este hombre, que vosotros veis y conocéis, por tener fe en Dios, le ha confirmado. Y la fe que es por él, le ha dado completa sanidad en presencia de vosotros. Arrepentíos entonces y convertíos, para borrar vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor.
y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien habéis crucificado, a quien el cielo recibirá hasta el día de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a nuestros padres: un profeta como yo, el Señor vuestro Dios, os levantará de entre vuestros hermanos. A él oiréis en todas las cosas que os hablaré. Arrestadlo. Vosotros sois los hijos de los profetas y del convenio que Dios concertó con nuestros padres, diciendo a Abraham: y en tu descendencia serán benditos todos en la tierra. A vosotros primero, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Vamos, a un lado. Muy feliz sábado, mis queridos hermanos, sean todos muy bienvenidos a la lección número 2 de este trimestre. Estamos estudiando en esta oportunidad el poder del testimonio personal. Podremos decir que cuando nosotros presenciamos algún evento, algún accidente o robo en la vía pública, podemos ser tomados como testigos e ir ante las autoridades pertinentes y declarar lo que vimos y lo que escuchamos, siempre con la verdad. Y el versículo de memoria que está citado en el libro de Hechos, el capítulo 4 y el versículo 20, nos dice lo siguiente: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pero esto va mucho más allá, mis queridos hermanos, de una cosa cotidiana como ver o presenciar un accidente, un robo en la vía pública. Nos habla aquí de un poder transformador, un poder que va trabajando dentro de nosotros, que es el poder del Espíritu Santo, y que hace que cuando tú decides, o yo decida, que Cristo more en mi vida, yo pueda dar un buen testimonio de lo que Cristo hizo en mi vida, y tú puedas dar un buen testimonio de lo que Él hace en tu vida. Si no tenemos a Cristo acá en nuestro corazón, si Cristo no mora en nuestras vidas, no podemos testificar de lo que no vivimos, de lo que no sabemos. Quizás puedes leer la Biblia todos los días, quizás puedes tener mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero Cristo tiene que morar en tu vida para que puedas realmente dar un buen testimonio, una testificación de lo que Cristo realmente hizo en ti, de lo que Cristo hizo en mí. Yo tengo que tener esa vivencia personal y diaria, presente en mi vida con Jesús, todos los días. Podemos estar muchos años dentro de la iglesia, pero estar perdido dentro de ella, porque muchas veces a mí me pasó, me convertí en un mero oidor, conociendo la palabra de Dios, y llegó un momento en que no le encontraba rumbo a mi vida espiritual, y me sentía mal, me sentía triste, me sentía agobiado, me sentía solo, pero porque yo soy adventista desde muy niño, entonces conocía muchas cosas, fui colportor un tiempo y sabía mucho y sé de las cosas que voy aprendiendo, porque esto es un aprendizaje diario, ¿verdad? Una transformación diaria. Pero Cristo tiene que poner en tu vida el camino que encuentres, ese camino que anhelas. Tú tienes que anhelar
el camino que Cristo puso delante de ti, el camino hacia la salvación y anhelar esa vivencia con Cristo. Yo quiero compartir contigo en esta mañana, no está acá en la lección, pero hay un pasaje muy bonito y que yo lo he tomado como propio. Y dice en Jeremías 29, quizás muchos lo conocemos, 29, 11 al 13 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esto, mis queridos hermanos, sucede cuando tú realmente anhelas con profundo amor, con ese deseo incansable de que Cristo vive en ti. Yo un día quise renovar mi pacto con Dios y lo hice. Personalmente me encontré con Cristo. Y desde ese entonces mi vida fue transformada para siempre. Mi vida fue bendecida hasta el día de hoy. Hoy trabajo con alegría para el Señor. Trabajo con gozo. Trabajo con un amor incalculable que Cristo pone en mí. Me gusta orar por mis hermanos. Me gusta servir en la causa del Señor. Quizás en lo más mínimo, en lo más pequeñito, pero me siento allí con una alegría inmensa de poder decir que estoy trabajando para Cristo. Hoy mi vida tiene otro sentido. Aquel que estaba perdido un día, que no encontraba un rumbo determinado para seguir, hoy puedo decir que estoy caminando de la mano de Dios y que Él me lleva por los caminos de verdad, ¿no? Dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cerca, dice el profeta Isaías en Isaías 55:6. Y eso es lo que debemos hacer, lo que Cristo quiere que hagas, porque Él quiere transformarte. Dice el versículo 10 en Isaías también, el versículo 8: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y el versículo 11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y serás prosperada en aquello para el que la envíe, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Qué lindo mensaje del Señor, mis hermanos. En la lección de esta semana, eso también le pasó a un personaje que lo relata Marcos en el capítulo 5, del versículo 1 al 20, relata la historia de una persona que estaba poseída por muchos demonios, ¿no? Por una legión de demonios. Cuando Jesús se le acerca a este endemoniado, el endemoniado gadareno, una persona que sufría y estaba atormentada durante mucho tiempo, reconoce al Hijo del Dios verdadero y le pide que no sea atormentado. Y Jesús expulsa a esos demonios y lo echa a los cerdos. Y este hombre, una vez transformado por Cristo, porque así anhelaba su corazón, quiso seguir al Maestro. Jesús en ese momento no le encomendó a los discípulos una tarea especial, que vayan. Ellos vivían con Jesús, conocían al Maestro. Esta persona que había sido quitada sus demonios, Cristo le sacó esos demonios que tanto atormentaban, quería seguirlo, pero Jesús le dijo que no. Esta persona vivía en una ciudad llamada Decápolis,
Esa ciudad estaba en el pecado, adoraban a otros dioses, vivían una vida totalmente alejada de Dios. Y Jesús, que conoces los pensamientos, como dice su palabra, le dijo a esta persona que no lo siguiera, que se quedara, que fuera a su casa y contara qué grandes cosas hizo Dios por él en ese día. Y él fue, dice, a testificar, dice, el versículo 20 dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban, porque conocían la situación de esta persona, conocían que había estado endemoniado durante mucho tiempo, y cuando Jesús transforma tu vida, lo hace para que también con tu testimonio puedas testificar y dar a conocer ese mensaje de salvación. Quizás no estás endemoniado, pero quizás tu corazón está triste, estás quebrantado. Quizás la situación de que vivimos en este momento te tiene atormentado, asustado, temeroso, y hace que te alejes de Dios, que no confíes quizás. Quizás Satanás siembra duda en tus pensamientos, pero busca al Señor. Él te quitará toda duda y transformará tu vida para siempre, así como lo hizo conmigo, como lo hizo con tantas personas, como lo hizo con este endemoniado que se atormentaba día y noche y se lastimaba a sí mismo. Jesús lo sanó. No tan solo sanó su cuerpo, sanó su alma, sanó su espíritu. Y quiso seguir a Jesús. Que Cristo ponga en ti el deseo de seguirlo cada día. Que transforme tu vida para que puedas dar un buen testimonio de lo que Cristo ha hecho para ti, de lo que Cristo hizo en tu vida. Que Dios te bendiga y que el Señor te ayude a seguir el camino correcto. Búscalo cada día, porque Él es fiel y verdadero, y Él no tarda en venir, y quiere que todos seamos sus testigos, seamos esa luz que el mundo necesita en este mundo de tiniebla. Bendiciones. Y bien, hermanos, llegamos así en nuestro día lunes. Disculpen que no me encuentro muy bien de la garganta, pero quiero compartir con ustedes igualmente la lección. Dice, el día lunes dice en su título, Proclamando al Cristo resucitado. Entonces, principalmente nos muestra el momento en el cual las mujeres llegan al sepulcro, y las mujeres llegan primero que el resto, porque ellas van con un objetivo, que es el ungir el cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan ustedes que ellas habían comprado ya las hierbas, los aromas necesarios para el ungimiento? Pero como había llegado el día de reposo, habían ido a su casa a descansar y esperaron hasta el domingo, y muy temprano a la mañana se apresuraron a llegar hasta el sepulcro. Y allí en el sepulcro ellas encontraron que había un ángel. El ángel estaba allí al lado de la puerta, que ya estaba caída del sepulcro, estaba retirada entonces la piedra, y el ángel les dijo a las mujeres específicamente en Mateo 28, versículos 5 y 6, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como él dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Maestro. Las mujeres entonces se llenaron de alegría y llegaron hasta la puerta del sepulcro, pero entraron con curiosidad y alegría. Qué mayor alegría que saber que ese día, el día más triste de su historia, se convertía en el día más alegre, más feliz. Así que se nos cuenta el relato en Marcos capítulo 16, versículos 1 al 11. Las mujeres dejan todo allí y salen corriendo, porque lo primero que ellas piensan, lo primero que tienen deseo es de compartir. Y hermanos, a nosotros nos pasa lo mismo. Cuando tenés una buena noticia para dar,
cuando tenés algo positivo, cuando hay una historia que podés contar. No encontramos, no aguantamos, no podemos esperar que llegar hasta nuestra casa para compartir con nuestra esposa, con nuestros hijos, compartir esa buena noticia. Lo mismo sintieron en sus corazones las mujeres. Querían contar y llegaron con toda esa alegría y compartieron con los apóstoles, esperaban recibir de ellos el contagio de esa alegría, pero lejos de eso, lo que recibieron fue el rechazo. Y en un pensamiento bastante machista, por supuesto, pero era el pensamiento de la época. Ellas dijeron: no, las mujeres están muy tristes, no, pobrecitas, lo que pasa es que están desvariando. Y con esa excusa dejaron de lado la buena noticia que habían recibido. Pero enviaron a hombres para que verifiquen lo que las mujeres estaban diciendo. La pregunta que a mí me tocó mi corazón, es la última que aparece allí en el día lunes. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste rechazado al dar testimonio? ¿Cómo respondiste? ¿Cómo te sentiste? ¿Y qué aprendiste de esa experiencia? Y esto lo tenemos que responder cada uno. Sin duda, si acostumbras a contar a otros lo que Dios es en tu vida, alguna vez has sentido el rechazo. Y sin duda esperabas quizás que tu testimonio pueda servir a esa persona que te está necesitando. Y qué triste es ver a esa persona que necesita, pero que rechaza y que sigue padeciendo, sigue sufriendo, sigue en la misma condición cuando el agua de vida le está siendo ofrecida. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga y nos permita entonces entender que compartir el mensaje no es muchas veces recibir respuestas positivas. Muchas veces vamos a recibir respuestas negativas. Jesús mismo lo recibió. Pero cuando Dios transforma nuestras vidas, esas vidas transformadas marcan verdaderamente la diferencia. Al comenzar la lección vimos un episodio que fue colocado allí en una película. Nos dice Hechos capítulo 4 versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían como que habían estado con Jesús. Hechos 4:13. Cuando tu vida es transformada, cuando nuestra vida es transformada, es Dios el que logra en nosotros ese anhelo, el que produce en nosotros ese anhelo por compartir. Y le pasó también a los apóstoles. Una vez que Jesús resucitó, les apareció. Una vez que Jesús les enseñó y compartió con ellos esos 40 días después de su muerte, cuando había resucitado, lo vieron ascender a los cielos, volvieron y estuvieron 120 días en el aposento, estuvieron en el aposento alto. Allí estuvieron 120 personas unidas, entre ellos los apóstoles. Luego llegó el descenso del Espíritu Santo y ahora no podían parar de compartir, de predicar. La predicación se había convertido en la necesidad número 1 de su vida, en lo más importante de su vida. Todo lo demás no tenía demasiado sentido, porque ¿de qué les servía a ellos acumular riquezas, acumular bienestar en esta tierra, si lo que esperaban en el regreso de Jesús lo antes posible? Y Hechos capítulo 4, versículos del 1 al 20 nos cuenta entonces cómo Pedro, después de sanar a aquel paralítico, se reúne la gente y les predica, les enseña y les dice palabras hasta duras. Ustedes crucificaron a Jesús, pero también les dice: ustedes eran los hijos de Abraham para la promesa, pero a nosotros también nos es dada la promesa de salvación en Cristo Jesús. Y entonces es tomado preso por los sacerdotes, por la guardia del templo, y los llevan hasta el Sanedrín. Era el mismo Sanedrín que había crucificado a Jesús. Los apóstoles, cuando Jesús era crucificado, estaban espantados, escondidos, con temor y miedo de que a ellos les pase lo mismo. Pero ahora Pedro está frente al Sanedrín, al mismo Sanedrín, cerca de que le pase lo mismo.
pero Dios no lo permitió. Y el corazón de Pedro anuncia esas palabras tan claras, ¿no? ¿Cómo? Yo voy a hablar lo que hemos visto, de lo que hemos visto y oído. Eso es lo que Pedro iba a comunicar y no estaba dispuesto a que nada ni nadie le prohíba el predicar de Jesús de Nazaret. Y fíjense ustedes lo que le responde Pedro y Juan, ¿no? Versículos 19 y versículos 20. Mas Pedro y Juan respondiéndoles les dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En la versión tradicional que más recordamos dice: juzgad si es justo obedecer a Dios antes que a los hombres. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Mis hermanos, que nuestro corazón pueda palpitar de la misma manera. ¿Será que nosotros podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído? Pedro no podía, Juan tampoco podía. Y creo que ninguno de nosotros debiera poder quedar callado cuando Jesús ha transformado tu vida, cuando Jesús te ha dado tanto, cuando Jesús te promete tanto también, y cuando sentís que eso es una realidad en tu vida. Que Dios nos ayude y que podamos verdaderamente tener vidas transformadas, que marquen la diferencia, que sea tanta la diferencia que nadie tenga que impulsarnos, nadie tenga que empujarnos a predicar, sino que seamos nosotros los que no podemos contenernos, porque tenemos tan buenas noticias para compartir. El Señor nos bendiga, es mi deseo y oración. Buenos días. Quiero hablarles del poder de la palabra del Señor. Indudablemente la palabra del Señor tiene poder, pero cuando ese poder se hace un testimonio personal, pareciera duplicarse. Voy a compartir con ustedes la experiencia de dos grandes hijos de Dios. Uno fue el apóstol Pablo, el otro Juan. El apóstol Pablo se reseña en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 26 su conversión, cuando él indudablemente tiene un encuentro con Jesucristo cuando era Saulo, y él en su conversión el Señor Jesús le dice en el versículo 16 del capítulo 26: levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti. Indudablemente es muy similar porque a Juan, porque ya vamos a ver después en el libro de Juan también el porqué de las cosas que sucedieron con ellos. También tenemos que hablar de la reseña de lo que le pasó, por ejemplo, al apóstol Pablo. Él lo primero que habló cuando se encontró con un gran personaje, el rey Agripa. Este rey Agripa, que era uno de los últimos reyes judíos, decía ser judío, pero realmente era romano. Era un hombre cínico, endurecido, de un carácter indiferente, y también al enfrentarse con un hijo de Dios como era el apóstol Pablo, que Pablo lo trataba amablemente, como muchas veces nos pasa a nosotros cuando nos enfrentamos con personas a las que le queremos hablar de Jesucristo. El testimonio personal tiene una importancia muy grande, porque dependerá de eso, que es lo primero que se ve. Aquí el apóstol Pablo trata de una manera muy especial, al punto tal de que en la charla, cuando Pablo trata de convencerlo a Agripa,
Agripa dice en el capítulo 26 de Hechos de los Apóstoles, podemos leer, y les pido que me acompañen hasta ese libro si tienen una Biblia, capítulo 26 de Hechos de los Apóstoles, versículo 28, Agripa dice así: entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Fíjense que él ya tenía, con esa contestación, ya está hablando de un gran antecedente, porque si dan una vueltita a la hoja y van al capítulo 11 de Hechos de los Apóstoles, en el versículo 26, allí en el informe de la iglesia de Antioquía, se lee esto en el versículo 26 del capítulo 11 de Hechos de los Apóstoles: y se congregaron allí todos un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Qué lindo, ¿no? Qué lindo sería que a nosotros también, por nuestro propio testimonio, por hablar siempre de Cristo, nos llamen cristianos, pero cristianos con un título del corazón, porque la conversión cuando uno la hace completa, la hace desde lo profundo de su ser, y es imposible acallar o no hablar de aquel que tenemos en el corazón. Juan también nos relata, les voy a pedir que vayamos al libro de Primera de San Juan para entender y comprender lo que la palabra de Dios nos relata. Dice así, se los resumo, lean desde el versículo 1, leo Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y nos anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y en el versículo 3 relata así Juan: lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es para con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos. Qué lindo, qué importante, qué relato fehaciente, que una persona cuando conoce a Jesucristo habla de Jesucristo, habla de Él, habla como tocó tu corazón. No podés callar, no te podés quedar callado. Y nunca, cuando testifiquemos, debemos testificar sobre nosotros, sino lo que Cristo ha hecho en nosotros definitivamente. Como dijo el apóstol Pablo, ya no soy yo quien vive en mí, sino es Cristo quien vive en mí. A pesar de todo esto, así como el apóstol Pablo interpretó y mostró a Cristo a este rey Agripa, este rey engreído, un rey escéptico, también a nosotros nos pasa que muchas veces mostramos a nuestro Señor Jesucristo a personas que no quieren entender, pero el poder de nuestro testimonio personal puede ser que alguna vez haga algún tipo de conversión. Por eso es importante pedirle a Dios todos los días, tener con Él un encuentro que brote desde lo profundo, así como hizo con Pablo, que ese Saulo de Tarso, perseguidor de los cristianos, una vez que se convirtió, Jesús cambió su vida. Que ese sea el testimonio para esta semana. Guardátelo en el corazón y recapacita, o recapacitemos sobre estas conversiones y el tener que hablar, y si es posible hacerlo como lo estamos haciendo en este momento, y si no de otras maneras,
hasta escribir de Jesucristo. Eso es todo que tengo para compartir con ustedes. Gracias. Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así testificarás también en Roma. Pablo, Pedro, Juan, las mujeres, todo fiel discípulo de Cristo utilizó su testimonio como prueba irrefutable del poder de Dios en su vida. ¿Sabes, mi hermano? Dios sabía que los corazones solo pueden ser enternecidos a través del testimonio. Nadie puede refutar tu testimonio. Lo que viviste, lo que sentiste, como dicen los apóstoles, lo que palparon nuestras manos, lo que Jesús hizo por vos, es el mayor de los testimonios. Y es a través de ese relato vivenciado día a día de lo que Jesús hizo por vos en tu vida, que tu fe se mantiene firme y que muchos conocerán y alabarán al Señor. Voy a leer la cita que se encuentra en el día viernes para concluir. Dice Hechos de los Apóstoles, página 25 y 26. El Salvador sabía que ningún argumento, por lógico que fuera, podría ablandar los duros corazones o traspasar la costra de la mundanalidad y el egoísmo. Sabía que los discípulos habrían de recibir la dotación celestial, que el Evangelio sería eficaz solo en la medida en que fuera proclamado por corazones encendidos y labios hechos elocuentes por el conocimiento vivo de aquel que es el camino, la verdad y la vida. Y agrega el deseado de todas las gentes, página 767. El maravilloso amor de Cristo estremecerá y subyugará los corazones cuando la simple exposición de las doctrinas no lograría nada. La experiencia del amor de Cristo en tu vida, lo que el Señor hizo por ti, es lo único que transformará y subyugará los corazones. Que el Señor nos bendiga y que podamos ser siervos suyos, hijos suyos somos, pero siervos suyos, mensajeros de su palabra, no con grandes técnicas, simplemente yendo y contándoles cuán grandes cosas el Señor ha hecho con nosotros. Dios tenía un plan para Pablo, y el plan para Pablo, como le fue revelado esa noche en sueño, era que lleve su testimonio hasta los lugares más encumbrados del mundo de su época, y así hasta el mismo emperador romano fue conmovido por el mensaje de Cristo Jesús en el apóstol San Pablo. Aceptaron, no aceptaron, esa fue la decisión de cada uno, pero el mensaje fue entregado. Que esa sea nuestra experiencia. Entreguemos nuestro testimonio, no lo guardemos para nosotros, compartamos.
Ese es el plan de Dios para tu vida y para mi vida. El Señor te bendiga. Vamos a terminar con una oración. Amoroso Dios, gracias por la misión que nos das. Gracias porque confías en nosotros. Y gracias, Señor, porque has hecho mucho en nuestras vidas. Y hoy tenemos mucho para contar, para compartir. Querido Dios, danos sabiduría, fuerza y las palabras necesarias para compartir con otros lo que has hecho por nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice nuestros hogares, protégenos, Señor, en estos momentos tan difíciles, pero que nada nos detenga y que podamos utilizar cualquier medio para compartir lo que hiciste por nosotros, porque mucha gente te necesita, Padre. Oramos a ti, pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. El Señor nos bendiga.